Sí se está grabando. Ahorita sí, ya está grabando. Ok, ya. Dale. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Natalie. Bueno, empezamos. El día de hoy vamos a ver lo que es geometría analítica recta en plano. Nuestro último tema de este curso. Eh, listo. Ok, vamos. Los objetivos, en este caso, del día de este tema es sobre explicar los elementos que definen una recta en el plano en forma vertical, paramétrica, general y de punto pendiente. También, dado dos puntos en el plano, poder calcular la distancia entre ellos y determinar su punto medio. Obtener esa ecuación de una recta en el plano y saber poder graficarla, identificar condiciones de la pendiente para el paralelismo y perpendicularidad entre rectas, identificar el ángulo y punto de intersección entre dos rectas secantes y aplicar el teorema. Y a ver, si hay momentos en los que no se me escucha, me avisan, porque yo estoy ahorita en el trabajo y estoy tratando de hablar lo más bajo posible. Entonces, la recta es la línea más corta que une dos puntos, ¿verdad? Entonces, tengo un punto A y tengo un punto B acá. La unión de estos dos puntos forman una línea recta y constituye el lugar geométrico de los puntos en el plano que estén en una misma dirección. ¿Ok? Es uno de los entes geométricos fundamentales junto al punto y el plano. Tal como se ha mencionado en este texto, estos conceptos son considerados primitivos. Un consejo que se los doy es que aprendan muy bien a poder graficar. El examen de ingreso del SPOL o el PRE es netamente solo de graficación. Aprender a graficar. Si ustedes aprenden a graficar, créanme que ya está en el otro lado. Entonces, una de las características que se relacionan entre estos fundamentos es el punto, que es el inicio de todo. O sea, este es el punto donde va a iniciar toda mi recta, donde inicia todo mi gráfico. Existen infinitos puntos e infinitas rectas. Puede haber infinitas rectas dentro del plano que al unir esas rectas creará una gráfica. Luego está un punto que pertenece a esa infinita recta y dos puntos que determinan una única recta en el plano la cual pertenece. En el quinto punto dice que la recta determinada por dos puntos en un plano pertenecen al mismo plano. ¿Ok? Digamos. Ahora, a continuación se describe el procedimiento, perdón, para encontrar la longitud de un segmento que no es paralelo a los ejes de coordenadas. Entonces, tengo mi gráfica aquí, ¿verdad? Ahora, me dice que se desea encontrar A y B. Podemos aplicar el siguiente procedimiento. Sea BC un segmento paralelo al eje horizontal y AC un segmento paralelo al eje vertical, entonces BC va a ser 2, en este caso B, tengo acá 2, va a ser 2 menos 3. Eso es igual a 5. ¿Ok? Me dice B y C. Tengo C aquí, que es 2, menos B, que es menos 3. Y eso es igual a 5. Y AC, en este caso, tengo C que vale 3, perdón, A que vale 3 y C que vale menos 2, que eso es igual a 5. Entonces, como A, B y C es un triángulo rectángulo, al unir yo esos tres puntos, me dan un triángulo rectángulo, entonces simplemente aplicamos el teorema de Pitágoras. Elevamos al cuadrado tres puntos, por lo tanto, o bueno, no digamos tres puntos, digámosle tres lados. Tengo el lado AB, tengo el lado AC y tengo el lado BC. Entonces, aplicamos teorema de Pitágoras elevando al cuadrado ambos lados, todos los lados. Por lo tanto, tenemos que 5 al cuadrado más 5 al cuadrado es 25. 25, ¿verdad? Pero tengo una raíz acá. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Es que raíz, para poder eliminar ese al cuadrado y quedar que AB sea igual a la raíz de 25, que es 5. ¿Ok? O como está aquí, que puede ser también raíz de 25, ¿ya?
Vamos al siguiente. Ahora, para determinar la longitud de un segmento en un paralelo de eje vertical, lo mismo. Tenemos A y B, que es 5, ¿verdad? Ya, el lado. Si AB es paralelo al eje vertical y las coordenadas A y B son x1, y1, x1, y2, entonces AB va a ser y1 menos y2. Y para determinar la longitud de un segmento que es paralelo al eje horizontal, tenemos que 6, ya es lo que está acá, ¿no? Entonces, es paralelo al eje horizontal, las coordenadas van a ser x1, y1, pero aquí cambia, x2, y2, y1. Entonces, x1 menos x2, y eso en valor absoluto va a ser mi nueva coordenada. Veamos una definición. Definición de distancia entre dos puntos. Y A tiene coordenadas x1 y y1, y B tiene coordenadas x2 y y2, recordando que eso es un punto. A viene a ser un punto y B es otro punto. Entonces, la distancia entre A y B, la distancia que hay entre A y B, va a ser a esto, la raíz de la distancia de A elevada al cuadrado, más la distancia de B elevada al cuadrado. ¿Ok? Eso es lo que nos dice cómo es la distancia entre tres. Ahora, en distancia entre dos puntos, un breve ejemplo es que empleando la fórmula de la distancia entre dos puntos para determinar, copiamos en la figura, en este caso todo esto, pero aquí no tenemos ni A y B, sino que ahí tenemos, no, sí, tenemos A y B. Entonces, la distancia, aquí vamos a encontrar tres tipos de distancia, entre A y B, entre B y C, y entre A y C. Ambos son distancias diferentes, ¿ok? Distancia entre puntos es lo mismo, sino que aquí solo hay una distancia entre este punto que está aquí y entre este que está acá, pero es igual a lo que hicimos acá, sino que aquí encontramos tres tipos de distancias, pero aquí solo encontramos una distancia entre dos puntos. El punto medio de un segmento de rectas es que en la figura observamos que el punto 2,1, este punto que está aquí, y menos 2,1 medio, que es este punto que está acá, son los extremos de los segmentos a los cuales pertenecen RS, o sea, RS, y a los cuales pertenecen a P, el otro es P y Q. Son los segmentos. Estos son los segmentos, los segmentos. Para el segmento horizontal RS, la abscisa del punto 2,1 es la semisuma de las abscisas de los extremos y las ordenadas se mantienen. Para el segmento vertical P y Q, la ordenada del punto menos 2, un medio es la semisuma de las ordenadas de los extremos y las abscisas se mantienen. En este mismo concepto, puede aplicarse para otros segmentos de rectas, sea P1 un punto, P2 otro punto, tal como se muestra en la siguiente figura. Tenemos un punto, tenemos otro punto, pero el segmento es M. ¿Ok? Es decir, la coordenada del punto M, que es un punto también, son 1, un medio, el cual de P1 y P2. Entonces, este es un punto, pero los puntos que están aquí son equidistas, llamada equidista, equidista. Son los extremos de ese punto. Última definición es el punto medio de un segmento de rectas. Si las coordenadas de los extremos del segmento P1 y P2 son P1, que es un punto, y P2, que es otro punto, entonces las coordenadas del punto medio, recuerden, punto medio es el punto que está en el centro, entre dos puntos. Entonces, la coordenada del punto medio, para yo encontrar la coordenada de este punto medio, se usa esta forma. Y me dice que la suma entre x1 y x2 dividido para 2 va a ser de la coordenada x. Y la suma
de Y1 más Y2 sobre 2 va a ser de la coordenada Y de ese punto medio. Aquí hay un breve ejemplo donde nos dan dos puntos, 1 y 2, y aplicamos esta fórmula. Y es fácil, simplemente buscamos la fórmula para poder encontrar mi punto medio. No es nada del otro mundo. Perdón, déjenme ver dónde nos quedamos. Ok, ecuación de la recta, ya, listo. La ecuación de la recta es que si tomamos un sistema de coordenadas, uy, ok, si tomamos un sistema de coordenadas en dos dimensiones a cada punto del plano, le corresponde dos números reales o coordenadas en X e Y. En base a los postulados, se mencionaron al inicio que esta sesión, una recta se determina completamente por dos puntos distintos, o sea, yo puedo tener un punto A y un punto B, pero ambos puntos son distintos, no son iguales. Y apoyándonos al análisis vectorial, tomaremos un punto arbitrario. Ahora, podemos considerar en este caso la recta L, que contiene los puntos P1 y P2. De esta manera tenemos que P pertenece a esa recta, y esta es la fórmula, y de la misma manera el otro punto va a pertenecer a esa recta. Finalmente, el punto X, Y va a pertenecer a en este caso de X sobre A más Y sobre B, y eso va a ser igual a 1. En esta última ecuación se denomina la forma simétrica de la ecuación de la recta. Es la expresión que se dedujo para la ecuación de la recta. Esto va a ser la ecuación de la recta. Esta ecuación es la que ustedes van a utilizar prácticamente en todos los ejercicios de graficación al momento de encontrar una ecuación. No sé si hayan visto física, pero en la física también aplican ecuaciones de la recta, aplican vectores, que obviamente eso lo ven más adelante. Entonces, ecuaciones de la recta es la fórmula que más van a aplicar también en las gráficas. Ahora simplemente reemplazamos, esto es simplemente demostración para poder demostrar la ecuación, pero como le digo, son números que pueden ser puntos, que esos números son coordenadas de los puntos dados. Se puede transformar de esta manera. Podemos escribir de otra manera, en este caso la ecuación general. Esta sería la ecuación general. La ecuación de general es para aplicar en una recta generalizada, ¿ok? Y simplemente reemplazamos los valores de A y B dentro de la recta y encontramos esto, miren, con lo que le decía, ¿no? Un vector. Entonces, recordando que B1, V menos V1 es igual a X menos X1, Y menos Y1, es un vector paralelo en la dirección de la recta L. Recuerden, un vector. Y considerando el vector N, que es igual a A, B, puede observarse que la última expresión es una multiplicación entre vectores, que la multiplicación entre vectores me tiene que dar igual a cero. ¿Ok? Lo mismo acá, tenemos este vector n que está multiplicando a otro vector, pero este vector es ortogonal a la recta L y se le denomina un vector normal. Recuerden, vector normal. Si queremos determinar la ecuación de la recta, esperemos un ratito. Ya, listo, ahora sí se está compartiendo y se está grabando. Ok, que es lo que me importa. Ya. ¿Cómo quito esto? Ya, listo. Algo más que nosotros estudiamos a lo largo del curso, específicamente en las rectas en el plano como geometría analítica, es calcular una pendiente. Usualmente, que incluso, como ustedes lo han visto, ustedes han de saber la fórmula de la pendiente, que incluso
Aquí hay una de las formas, o también como ustedes suelen denotar la ecuación por la pendiente, la saben denotar es la siguiente forma. Ok, esta es la pendiente, pero algo que a mí me gustaría dejar aquí claro para que sirva al menos, la pendiente siempre tiene un tipo de interpretación con respecto al ejercicio que se está resolviendo. Incluso muchos nos preguntaremos a mí para qué me sirve estudiar la pendiente, ya que usualmente, incluso yo también cuando fui estudiante, yo me preguntaba como que de qué sirven las matemáticas como que para la vida real, tal vez no me sirve como para comprar una papa o algo así. Ese es el tipo de bromas que yo hacía. Y entonces, ya hoy en día obviamente ya conozco todo esto, pero por ejemplo, la pendiente, como se darán cuenta, en su interpretación tal clara es la elevación que tiene una forma, porque a esto de aquí, este triángulo, como lo vimos en el capítulo anterior, es una forma geométrica, o en sí es un objeto que está ocupando nuestro espacio. Ahora ese objeto, nosotros tenemos que saber parte del efecto. El efecto es lo que nosotros le llamamos la pendiente. Entonces, nosotros poseemos una elevación y además un avance. Entonces, la relación que existe de la elevación con el avance, básicamente es nuestro efecto que se está generando sobre todo en esto. Incluso hay bastantes eh, partes en las cuales se usa la pendiente en bastantes componentes matemáticos, me refiero, como por ejemplo una regresión lineal simple, en la cual una regresión es para predecir que incluso uno diría, a mí para qué me sirve una pendiente, incluso para que lo vean, realmente sirve para hacer predicción, para hacer pronósticos. La pendiente básicamente nos implica el efecto que existe sobre el alcance a lo largo del tiempo. El tiempo puede ser considerado como el avance que existe, mientras la elevación va a ser qué tan inclinada puede ser esta. Y ok, a partir de este concepto nosotros ya sabemos que la pendiente nosotros la podemos anotar como la tangente del ángulo. Y ustedes aquí recordarán a la tangente del ángulo. Por ejemplo, notemos que el ángulo lo tenemos aquí, ¿ok? Por lo tanto, nosotros eh, tendríamos que la pendiente, que es igual a la tangente del ángulo por identidades trigonométricas, nosotros sabemos que esto es igual a seno del ángulo sobre el coseno del ángulo, ¿ok? Entonces, al menos para, incluso nosotros aquí tenemos el avance, usualmente lo notamos como nuestro sentido en eje X, mientras que nuestra elevación está justo proporcionado a nuestro plano cartesiano, alineado con el eje Y. Entonces, ¿nosotros qué podemos notar? Si nosotros buscamos el seno del ángulo, lo vamos a escribir por acá. El seno del ángulo, ¿a qué es igual? Incluso yo me acuerdo que en la clase pasada les había enseñado que existe esto del SOHCAHTOA. Esto va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿ok? Y en este caso no conozco la hipotenusa, pero lo voy a dejar anotado en letras para que vean que después podemos hacer un reemplazo y no va a haber ningún problema. Ahora sacamos el coseno del ángulo, el cual es por SOHCAHTOA, o sea, como yo les dije, SOHCAHTOA, he visto que usan bastante esto de aquí. Sabemos que va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa. Incluso se lo pueden aprender, solo es de decir SOHCAHTOA y saber que tiene, se lo lee así, SOHCAHTOA, entonces uno ya se puede aprender estas identidades trigonométricas fácilmente. De hecho, he visto que también es el life hack que sale en internet, a veces uno cuando lo busca, sea en YouTube o en Google. ¿Ok? Entonces, y otra cosa más, la tangente del ángulo ya no solo lo vamos a llevar porque esta acá es la identidad trigonométrica, sino que vamos a llevar la relación también que existe, es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Acuérdense, SOHCAHTOA. La T, la última expresión, TOA, opuesto sobre adyacente. Ok, entonces, a mí qué es lo que me interesa es que la pendiente del ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, mientras que esto va a ser sobre el coseno del ángulo, que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Esto de aquí lo vamos a simplificar y nuestra pendiente va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente.
Por lo tanto, en este gráfico de aquí, ¿cuál es nuestro cateto opuesto? Es la Y, y nuestro cateto adyacente es la X. Por lo tanto, yo puedo decir que estamos hablando en términos de Y al valor que tenga la elevación y a X al valor que tenga el avance. Por lo tanto, va a ser la altura sobre el alcance que va a tener en el eje X. ¿Ok? Por eso, si se dan cuenta, esta es la demostración. Uy, se me fue una línea más. Esta es la demostración, por lo cual, permítanme, déjenme contestar algo rápido. Uy, ya, ok, disculpen. Ya, esta es la demostración básicamente para uno poder anotar la relación que existe. Por eso, de tal forma, cuando yo calculo la pendiente, si se dan cuenta, aquí nosotros tenemos nuestra elevación que está en el eje de las y nuestro avance es 5. Por eso nuestra pendiente es 2 sobre 5, a lo cual es igual a 2,5. Esa es la inclinación que existe con respecto al ángulo. Incluso, yo con esto yo ya conozco la pendiente. Y si a mí me interesa conocer este ángulo, ¿qué es lo que yo debería hacer? Si yo conozco la pendiente y conozco el ángulo, yo lo único que tengo que hacer es hallar la inversa. Tangente a la menos 1 del ángulo, no, perdón, sería tangente a la menos 1 de la pendiente y esto va a ser igual al ángulo. De tal forma de tal forma que ustedes puedan calcular el ángulo sin necesidad de hacer algún otro tipo de operación trigonométrica, ¿ok? Y de la misma forma, algo que podemos notar, uy, ¿qué es esto? Y de la misma forma, algo que podemos notar es que acá en cambio nosotros tenemos nuestra elevación y nuestro avance es negativo. Y aquí estamos considerando cuántos puntos se están recorriendo para acá. Es -2. Y es normal que sea negativo. De hecho, no es nada mal que sea negativo porque creo yo que, si, como yo les mencioné hace un rato, cuando nosotros estamos hablando de un efecto, ustedes saben que un problema que uno quiera resolver puede generar un efecto positivo como un efecto negativo. Entonces, de ahí es donde que comienza el análisis porque al menos cuando recién comenzaron a salir estos términos, se debatía bastante la idea de que si una pendiente puede ser negativa o no. Y por lo tanto, entonces, de hecho, nosotros notamos que es negativa por esta inclinación de aquí. Si se dan cuenta, está con una tendencia por la izquierda, mientras que la primera que calculamos es una tendencia por derecha. En cambio, esta acá, si se dan cuenta, ¿cuánto sería nuestra elevación aquí? Si se dan cuenta, nosotros tenemos como X y Y. Nuestra elevación no sería 4 porque esta elevación está siendo desde el punto 1 al 4. Nuestra elevación sería 4 menos 1 que es 3. Por eso es que tenemos este valor de acá, mientras que a partir de este punto del 1,1, este es X y Y, solo me interesa saber el avance, por lo tanto solo me fijo en X y tengo que es 5 el punto por derecha, mientras que el punto por izquierda es 1, por lo tanto tengo 5 menos 1, lo cual me daría 4. Y usualmente también incluso para hallar ese tipo de pendientes entre dos puntos hay una ecuación, la cual también la vamos a estudiar, ¿ok? Pero al menos eso es con respecto a los puntos y al menos como para realizar el cálculo de la pendiente, justo como nosotros sabemos que inicializamos con la tangente del ángulo, esa básicamente es la demostración para nosotros llegar hasta, hasta la ecuación. Ok, uy, no se borró. ¿Dónde está? Clear. Ok, listo. Ok, incluso en este momento tenemos la ecuación, tenemos que si existen dos puntos, como yo les enseñé hace un rato, que denotamos cuál era X, cuál era Y, obviamente le tenemos que dar una etiqueta de cuál es el punto uno y el punto 2, de tal forma que no se confundan los ejes, las abscisas de cada uno de los puntos, y de tal forma que nosotros calculamos la pendiente de acuerdo a esta fórmula. Y otra cosa que incluso yo le he explicado, ya lo he explicado muchas veces, creo yo que en este curso, pero la parte del denominador siempre tiene que ser distinta de cero. ¿Y por qué? Porque en el caso de que esto sea cero sobre una constante, esto es igual a infinito, lo cual me produce un indeterminado
lo cual a mí no me ayuda a mí poder analizar un efecto en específico, por lo cual es una pendiente que no me sirve. Y de hecho, entre esos puntos no debería hacer un análisis por pendiente, ya que tengo una pendiente indeterminada, la cual no es calculable. Y bueno, de esta misma forma, tenemos que si los y son iguales, su pendiente es cero. ¿Por qué? Si estamos hablando de que, por ejemplo, un punto y a otro punto y, estamos hablando de las alturas con respecto al eje y. Si estas alturas son iguales, si tienen la misma altura, eso nos está indicando a nosotros que la pendiente es de cero, porque vamos a tener una recta horizontal. Y esa recta horizontal a nosotros nos estaría indicando que no hay un efecto como general, por lo cual yo puedo anotar a esa pendiente como algo que se mantiene constante a lo largo del eje de las X, ya que no existe, en sí la interpretación sería que no existe un efecto como tal, sobre todo en la ecuación que se está planteando al problema asociado a este. ¿Ok? Y la pendiente de la recta usualmente se denota, incluso ahí lo tienen, que es por el símbolo del infinito, que es lo que produce la indeterminación, ya que el infinito no es un número, es una forma de decir que no está definida. Incluso eh, también cuando estamos hablando de que, en el caso de que si x1 y x2, que son puntos que se encuentran en el eje de las x, ya no estamos hablando del eje de las y, estamos hablando de un que x1 y x2 coincidan. Entonces, independientemente de la y, esto se va, perdón, ay, perdón. En el caso del eje de las X, al momento de nosotros realizar la prolongación que existe de acuerdo a la relación de las pendientes, nosotros no tendremos nada debido a que eso va a tender hacia al infinito. Incluso, como se darán cuenta, la diferencia de estos puntos a mí me va a dar que es igual a cero. Y la condición suficiente para saber que existe una pendiente es que eso sea distinto de cero. Siempre y cuando sea distinto de cero, la pendiente es igual a una constante que pertenece a los reales. Pero mientras no se cumpla esa condición, mi pendiente es indeterminada. Por lo tanto, va a tender hacia el infinito por ambos extremos, ya que realmente no me proporciona como tal un estudio claro respecto a una prolongación que pueda existir, al menos en el caso que se está estudiando sobre todo. ¿Ok? Creo que aquí también había unos ejemplos. Déjenme ver. Ya, ok. Ya, por ejemplo, aquí tenemos el primer escenario que nosotros estamos observando es una recta conveniente positiva. Como se darán cuenta, lo único que se hizo fue, ustedes siempre ponen x2 y2, ya que esto lo ponemos como punto 2 y esto como punto 1, x1, y1, y básicamente reemplazan en la ecuación que observamos previamente. Incluso si escogen como punto 1 al otro y punto 2 al que nosotros marcamos como punto 1, tiene que obtener siempre la misma pendiente, ya que realmente el orden de los puntos no va a alterar el cálculo de la pendiente que existe, ya que generan la misma recta si nosotros estamos alineando ambos puntos, ya que la idea es generar que exista una linealidad por parte de estos dos puntos, que de hecho uno de los valores esperados que uno quiere, al menos al momento de realizar un cálculo dependiente de los puntos, es que existe una linealidad entre los dos. Eso como concepto, al menos como principio, no, no es un concepto, es un principio que tiene que tener al momento de trabajar rectas en dos dimensiones. También hay de tres dimensiones, pero ya estamos hablando de planos. Ok, entonces, por esta parte, el segundo escenario realizan lo mismo, independientemente que pongan cuál es el primer punto, cuál es el segundo punto, siempre vamos a obtener el mismo, por lo tanto, si se dan cuenta, en este caso nuestra pendiente es negativa. Incluso la manera de identificar si una pendiente es negativa o positiva, únicamente lo que tenemos que fijarnos es en el signo. Si nosotros observamos el signo del primer escenario,
no hay un negativo que esté afectando a esta relación, mientras que en el segundo sí la hay. Por lo tanto, va a generar que mi tendencia sea decreciente. A nosotros, cuando estamos hablando de pendientes, siempre también nos referimos a las tendencias, si es una tendencia que crece o decrece. Y usualmente siempre los vemos de izquierda para derecha. ¿Por qué de izquierda para derecha? Si se dan cuenta, nosotros al momento de observar algo de izquierda para derecha, es porque si nosotros estamos hablando de algo que viene a lo largo del tiempo, nosotros sabemos que el eje de las X viene desde menos infinito hasta más infinito. Por lo tanto, nosotros sabemos que esto tiene una serie que viene desde la izquierda hasta la derecha. Entonces, en el primer escenario que yo estoy teniendo aquí, mi pendiente, ¿qué tendencia está teniendo? A lo largo del eje X, cada vez mi tendencia crece. Por lo tanto, es una tendencia positiva. Por lo cual, incluso como función, yo también podría denominarla como si fuera creciente, ya que podría demostrar por dos puntos con respecto a sus abscisas que realmente hay un efecto positivo a lo largo que se aumenta X con respecto a una unidad. Se puede hacer por inducción matemática. Y de la misma forma acá, en cambio, nosotros notamos que esto de aquí tiene una tendencia negativa y a medida que avanza el X, esto va a decrecer. A eso nosotros le llamamos pendiente positiva y negativa. No solo, realmente no solo involucra el signo, sino que más bien es el efecto que se está generando. Y por último, tenemos dos casos en específico, que es lo que estábamos hablando hace un momento. ¿Qué sucede cuando tenemos que las abscisas con respecto a y son iguales, -2 -2? ¿Qué es lo que va a pasar? Mi pendiente va a ser cero. ¿Y a qué yo me refiero con mi pendiente cero? Si acá mi pendiente es un valor positivo y acá mi pendiente es un valor negativo, si mi pendiente es cero, ¿a qué se refiere? A que no existe una tendencia como tal. No existe una tendencia, no existe un cambio, no existe una tendencia positiva, una tendencia negativa. Realmente no existe como tal un estudio al cual yo lo pueda realizar a una pendiente que yo tenga como valor cero. Y en cambio, por último, yo tengo a la pendiente infinita, la cual es el escenario donde que mis X son iguales. ¿Ok? Entonces, cuando las abscisas con respecto al eje de las X son iguales, yo obtengo la indeterminación, ya que si yo tengo que son iguales, si yo le aplico una diferencia a mis abscisas, esto va a ser igual a cero. Por lo tanto, produce una indeterminación. Esto de aquí es indeterminado, a lo cual se conoce como infinito, y vamos a obtener esto de aquí, la cual es una recta con, bueno, ahí lo dice, con pendiente negativa. Listo, realmente, al menos esa es el análisis que existe detrás de las pendientes, y de ahí creo que es bastante claro. Igual tengo unos 5 ejercicios propuestos para el día de hoy. Ok, déjenme compartir la pizarra para mostrar los ejercicios. Ya, ok, creo que ya se está compartiendo. Ok, déjame un momento capturar algo más. ¿Dónde está? Ya, listo. Al menos las que voy a presentar ahorita únicamente ejercicios de R2, ya que es lo que se desea, aunque creo que también me gustaría mostrar al menos uno de R3, aunque claro, va a ser un poquito complicado también de entender por el hecho de que usualmente eso se ve cuando uno prueba cálculo, pero sino que está en los ejercicios propuestos, pero por ahora voy a plantear estos aquí. Eh, Como formalidad, al menos voy a poner esto de aquí, que escribir la ecuación explícita de la recta que pasa por los puntos 5,2, no, 5, -2 uy, y 2,4. ¿Ok?
De hecho, este no es tan complicado. Ustedes, como ya sabrán, nosotros podemos anotar a ambas ecuaciones como puntos, incluso podemos poner esto de aquí, x0 y eso 0. Esto va a ser igual a cualquiera de los puntos. Podemos anotarlo como el punto 5, sí, 5 y 2, no, 5 y menos 2. Y a y sub 0, no, perdón, acá sería ya otro punto. A x sub 1 y y sub 1 como 2 y 4. Perdón, aquí es menos 2, me estoy viendo de menos 2. Ok, por lo tanto, para nuestra ecuación nosotros vamos a tener x menos x sub 0, tendríamos x menos 1 menos x sub 0, esto de acá va a ser igual a y menos y sub 0, y esto de aquí va a ser igual a y sub 1 menos y sub 0. ¿Ok? Aquí lo único que hacemos realmente solo es reemplazar, porque esta es la ecuación explícita para nosotros poder determinarla. De hecho, no es difícil aprenderse la ecuación tampoco. Nosotros vamos a obtener a x menos 5 sobre 2 menos 5, y esto de acá va a ser igual a y menos 2 y a y1 que es 4 menos 2. ¿Ok? Yo lo puedo transcribir como x menos 5, 2 menos 5 menos 3. Esto va a ser igual a y más 2 y esto de acá va a ser igual a 4 más 2 que es 6. Por lo tanto, yo por expresiones algebraicas, lo único que hago es pasar a realizar las operaciones. 6 por x menos 5 y esto va a ser igual a menos 3 por y más 2. Yo voy a tener a partir de esto, tengo 6x menos 30 y esto va a ser igual a menos 3y menos 6, y procedo a despejar el 3y y esto va a ser igual a menos 6x más 30 menos 6. Yo puedo sacar, si se dan cuenta, la tercera de esto, 1, tercera 2, tercera 10, tercera 2, y yo tendría que y es igual a menos 2x más 10 menos 2 más 8. Y listo, aquí yo tendría la ecuación. Incluso la idea que se desea obtener con con dos puntos y las ecuaciones de un plano es obtener todos los puntos, ya que es un espacio, todos los puntos que pertenecen a esta de aquí. ¿Cómo lo vamos a ver? Déjenme usar el graficador. Permítanme un momento. Déjenme compartir la pantalla entera. Ok. Um, ¿Qué abrí? Déjame ver. Le deja explicar que a partir de dos puntos yo puedo tener todos los demás puntos que pertenecen a esa ecuación. Que de hecho es por teoría de espacio, la verdad. No, de hecho, no es tan complicado. De hecho, usualmente esa demostración se la da en cursos superiores, pero más o menos como para que vean cuál es el sentido. Nosotros tenemos dos puntos, ¿ok? Esto de aquí es nuestra ecuación, la cual es igual a menos 2x más 8. Y como se darán cuenta, acá nosotros tenemos, a lo cual nosotros le dimos como al punto sub 0, ya que aquí tenemos 5 menos 2. Aquí tenemos x sub 0 y a sub 0, el cual era igual a 5 como menos 2. Y por acá tenemos al punto 1, el cual en cambio era x1 y1, y esto era igual a 2,4. ¿Ok? Entonces, como se darán cuenta, a partir de estos dos puntos, nosotros únicamente, ¿qué es lo que nos dieron? Puntos. Nosotros no teníamos como tal, uy, nosotros no teníamos como tal una recta. Y a partir de esos puntos, nosotros construimos la recta, como yo les dije,
tiene que haber una teoría de linealidad. Obviamente esto se tiene que venir por acá, de tal forma que ambas se intercepten para nosotros construir nuestra ecuación. Y esa ecuación se construye mediante la ecuación explícita o también la paramétrica, de hecho no importa cuál usen, siempre y cuando lleguen a generar esta linealidad y de tal forma ustedes pueden verificar que otros puntos, por ejemplo, si usan ahora en cambio eh, x2, y sub 2 y aquí le ponemos que esto es 4,0. Si ustedes usan 4,0 y 2,4 se va a generar la misma recta. Y así, independientemente, cualquiera de los puntos que ustedes tomen aquí, siempre va a generar la misma recta. Y eso es por teoría de espacio, ya que asegura la linealidad que se va a mantener a lo largo del tiempo. ¿Ok? Déjenme dejar de compartir. Eso para esclarecer cómo es el trabajo con respecto a la linealidad que existe al menos eh, que existe en la teoría de rectas en un plano de 2 dimensiones. Ok, déjenme compartir nuevamente la pizarra. Ok, ya, listo. Asimismo, el segundo no es difícil. ¿Dónde está la pluma? Ay, perdón. Uy, perdón. Ok, tenemos el segundo ejercicio, el cual nos pide escribir la ecuación de la recta que pasa por el punto -2,1 y tiene por vector direccional 8,3. Ok, la ecuación de la recta pasa por este punto. A este punto lo vamos a denotar de la siguiente forma: x sub 0, y sub 0, y esto va a ser igual a -2,1. Pero asimismo nosotros sabemos que tiene un vector direccional es porque es paralelo al vector no nulo AB, es paralelo al vector no nulo AB, al cual nosotros vamos a anotar como AB a 8 y 3. ¿Ok? De esta forma nosotros, asimismo existe la ecuación implícita con respecto al vector que existe direccional de este. Usualmente el vector direccional son las magnitudes que existen como tal, al menos con respecto al punto en específico de la recta que se va a obtener. Y de hecho existe, de la misma forma existe una ecuación que de hecho es la que ustedes tienen que aprenderse con respecto a un vector direccional. La ecuación para este contexto va a ser la siguiente. Uy, aquí no era esto. Aquí es A y Y va a ser igual con respecto a B. Y de ahí lo único que realmente hacemos es reemplazar, como se dan cuenta, al igual que lo hicimos en el primer ejercicio, aquí es -2. Esto va a estar igual sobre A, que A es 8, y esto va a ser igual a Y menos 1 sobre 3, que es la forma que obtenemos X más 2 sobre 8 y Y menos 1 sobre 3. Procedemos a realizar operaciones algebraicas: 3x más 2 igual a 8 por y menos 1. Esto va a ser igual a 3x más 6 igual a 8y menos 8. Y procedemos a despejar y. Tendríamos 8y y esto va a ser igual a 3x más 6 más 8, lo cual nos da igual a 8y igual a 3x más 6 más 8, 14. Y de tal forma que aún nosotros, a pesar de esto, nosotros podemos seguir despejando y vamos a realizar este despeje: 3 sobre 8 por x más
14 sobre 8. Ok, esta es la ecuación de la recta la cual nosotros tenemos actualmente. De hecho, asimismo, si ustedes la grafican con GeoGebra, o sea, que estén utilizando otro graficador, van a obtener todos los demás puntos que estén asociados a esta recta. ¿Y por qué? Incluso una de las cosas que creo que se me pudo olvidar especificar es porque x pertenece a los reales y x puede tomar cualquier valor de menos infinito a más infinito. Por lo tanto, si yo genero cualquier valor de menos infinito a infinito, yo siempre voy a determinar que esto de aquí voy a tener todos los puntos que yo desee. Y otra cosa, si a mí me están preguntando si esta función tiene una pendiente positiva o negativa, como se darán cuenta, yo les mostré esta ecuación. Este es un término independiente, mientras que m en cambio es el efecto, es la pendiente que se genera. Por lo tanto, aquí lo que está acompañando a x es 3/8, 3/8 es mi pendiente y como es positiva, yo esperaría que mi curva sea inclinada hacia la derecha, de tal forma que a lo largo que pasa a lo largo que pasa el eje de las x va creciendo. En cambio, en el caso anterior, que creo yo que eso no lo vimos, aquí en cambio mi pendiente, como se darán cuenta, es un valor negativo. Por lo tanto, mi pendiente es menor a cero, de tal forma que yo puedo asegurar que el gráfico va a ser inclinado hacia la izquierda. Incluso nosotros lo graficamos y efectivamente el gráfico tenía una tendencia negativa. Y bueno, de esa forma es como nosotros identificamos al menos la tendencia, porque realmente, al menos por ahora, sí pueden llevar la interpretación de lo que conlleva estudiar la pendiente como tal y qué implicaciones uno puede realizar con respecto a la pendiente. Pero de ahí, a medida que ustedes avancen en la materia, cada vez la pendiente va a tener un valor significativo y una representación con respecto a efectos que se puedan generar. Ok, de esta misma forma, eh, voy a escribir otro ejercicio. Ok, permítanme tres, escribir la ecuación que corta al eje de abscisas en 4 y al de ordenadas en menos, ay no, perdón, en -3. Ok, si me están diciendo esto es porque yo tengo un gráfico, chuta, está bien chueco, perdón. A ver, déjenme ver si encuentro algo para, creo que esto me puede servir. Y ok, tenemos que la ecuación que corta el eje de las abscisas en 4 sería este punto de aquí, 4,0. Y tendríamos en las ordenadas que corta a este de acá, que sería 0 - 3. Ok, si se dan cuenta, a mí me interesa saber la ecuación de la recta que corta esto de aquí. Si está cortando estos dos puntos es porque en estos dos puntos se está formando una recta. Por lo tanto, yo necesito hallar esa ecuación. Y para eso yo denoto a esto de acá como el punto inicial y como punto final a esta de acá, de tal forma que yo tengo mediante la ecuación que usamos en el primer ejercicio, x menos x sub 0, x1 menos x sub 0, esto va a ser igual a y menos y sub 0, y1 menos y sub 0, de tal forma que yo tendré aquí que x es igual a menos 4 y tendría que esto es 0 sobre -4, esto va a ser igual a y menos 0, -3 menos 0, de tal forma que yo obtengo x menos 4 sobre -4 y esto va a ser igual a y -3. Algo que yo esperaría es que mi pendiente sea positiva, porque si se dan cuenta, si yo realizo un corte, esto va creciendo a lo largo del tiempo. Por lo tanto, yo esperaría que al despejar esta ecuación, obtener el valor que esté junto a la x sea un valor positivo. Por lo tanto, yo tengo -3
x menos 4 igual a menos 4y. De tal forma que yo comienzo a realizar operaciones menos 3x más 12 menos 4y y lo que hago es despejar el menos 4 de tal forma que yo tendría 3 cuartos x menos 12 cuartos, lo cual a mí me daría aquí 3 de tal forma que yo puedo transcribir esta ecuación como 3 cuartos de x menos 3. Bueno, el menos con este menos se hizo positivo, por eso es efecto, en el caso de que no lo hayan visto, y de tal forma que yo resolví, si me indican indicar que la pendiente es positiva o negativa, le indico cuál es mi pendiente, que es 3 cuartos, y en el caso de que a mí me pidan cuál es el ángulo de inclinación que existe aquí, para yo calcular el ángulo, yo recuerdo que la tangente del ángulo es igual a la pendiente, por lo tanto, si yo aplico la inversa, yo tendré, a la pendiente, yo tendré el ángulo. Sería la tangente de menos uno de 3 cuartos. Y listo, así es como yo tendría un ángulo como tal, el cual yo podría medir eh, la apertura que existe, al menos si armamos un triángulo rectángulo en esa parte. Ok, de ahí esto de aquí, déjenme plantear otro ejercicio. Ok, déjenme escribir el enunciado. Escribir la ecuación nuevamente. La ecuación es de que ponga una abreviatura de la recta que pasa por los puntos medios de los segmentos AB y CD, siendo A 5,2, B igual a 3,2, C igual a 0,-2 y D igual a 2,4. Ok, a mí me interesa conocer el punto medio que existe entre A y B. Por lo tanto, primero yo calculo el punto medio de entre A y B y el punto medio entre C y D para después hallar la recta que existe entre esos puntos medios. Ok, espera un momento. Ok, disculpen. ¿Dónde está? Ya, ok. Listo. Por lo tanto, punto medio para la recta que se genera en los puntos A, B. Yo lo único que necesito saber es que este punto medio va a ser igual a, yo tengo los ejes X, 5 más 3 sobre 2 y los del eje Y, 2 más 2 sobre 2. Y esa es la forma en como yo tendría mi punto medio, 4,2. Siempre es la suma de los mismos X y los Y sobre 2. Claro, manejando la relación de que tiene que ser una coordenada, lo que yo esté calculando. ¿Ok? Por lo tanto, asimismo yo determino el punto medio que existe entre C y D, de tal forma que yo obtendría 0 más 2 sobre 2 y menos 2 más 4 sobre 2, y esto me daría a mí un valor de 1,1, ya que aquí es 1, menos 2 más 4 más 2, 2 sobre 2, 1, obtengo lo mismo, y a partir de esto yo puedo armar mi recta, la cual a mí me interesaría que esto de aquí sea x sub 0 y y sub 0 como punto inicial, y como punto final tendría 1, 1, y plantearía mi ecuación, la cual es x menos x sub 0, x1 menos x sub 0, y esto va a ser igual a y sub 1 menos y sub 0, no, perdón, aquí está mal algo, aquí es y
menos y sub 0 sobre y sub 1 menos y sub 0, ¿ok? De tal forma que reemplazo la ecuación, y aquí tendría x menos 4, tendría 1 menos 4, esto va a ser igual a y menos 2, y acá tendría a 1 menos 2, de tal forma que yo obtengo que x menos 4 va a ser igual a y menos 2, este de aquí va a ser sobre menos 3, y este de acá sobre menos 1, ¿ok? Creo que no me alcanzó. O puedo hacer las operaciones en la cabeza. Menos x más 4 más 3y y menos 6 igual a 0. Esto de acá lo denoto acá como y igual a ver, me quedaría, a ver, menos 2 tendría, sería x sobre 3 más 2 sobre 3. ¿Ok? Sí, esa es la ecuación que queda definitivamente, porque si yo, a ver, tendría que, me queda mi y como positivo, después el menos x como positivo, 4 menos 6 menos 2 pasa como positivo y paso a dividir el 3 que está acompañando el y, y queda esta ecuación. Esta es la ecuación y mi pendiente es positiva, ya que mi pendiente es igual a un tercio. No lo pedí el ejercicio, pero siempre traten de indicar eso, al menos en ejercicios así porque se nota que analizaron el contexto que se obtuvo, más no únicamente solo calcularon la ecuación como tal, ya que créanme que los cálculos, a medida que uno avanza, los cálculos los puede hacer cualquiera, pero los análisis son bien difíciles de hacer y muy pocos realizan un buen análisis como tal. Ok, déjenme anotar el siguiente ejercicio. Ok, un momento, voy a servir un poco de agua. Ok, ya regresé. Déjenme. Ahora sí voy a escribir el ejercicio, disculpen. Escribir, así mismo la ecuación de la recta que pasa por el punto 1,-3 y es paralela a la recta y igual 7-2x. Ok,
Como si ustedes saben, la ecuación explícita siempre tiene la forma y igual mx más b, nuestra pendiente y nuestro término independiente, ¿ok? Por lo tanto, como esta recta de aquí es paralela a la, sí, como esta recta, perdón, la recta que nosotros deseamos buscar es paralela a esta ecuación, tendrá la misma pendiente. Por lo tanto, en esta ecuación de aquí, en y igual 7 menos 2x, nuestra pendiente es igual a menos 2. En otras palabras, es una pendiente negativa. Uy, perdón. Negativa. Por lo cual yo sabré que como va a tener la misma pendiente, nuestra ecuación actualmente ya tiene la siguiente forma. Menos 2x más b. ¿Ok? Para calcular el valor de b, ya que a mí me interesa saber cuál es el término independiente, porque ya tengo la pendiente. Y ya sé que y x son variables. Entonces a mí me interesa saber cómo determino cuál es el valor independiente. Mi valor independiente, el cual se impone que el punto que nosotros tenemos actualmente, 1,-3, sea de la recta de aquí. Vamos a sustituir estos valores en la ecuación. Realmente no, o sea, no hay como, o sea, por ejemplo, esto es x, esto es y, por lo tanto tendríamos menos 3 igual a menos 2 por 1 más b, lo cual nosotros tendríamos que menos 3 más 2 va a ser igual a b y b va a ser igual a menos 1. Por lo tanto, con esto de aquí, yo obtengo mi ecuación, la cual mi ecuación va a ser igual a menos 2x menos 1. Y listo. De esa forma, cuando yo estoy trabajando con una recta paralela, yo obtengo mi ecuación. Como yo la paralela es usualmente que son dos rectas que se encuentran alineadas de la misma forma, son colineales, de tal forma que tienen la misma inclinación, pero no están pasando por la misma, no son coincidentes. Coincidentes es que una pasa por encima de la otra. En este caso únicamente son paralelas. Incluso podemos graficar, sí, voy a graficarlas para que vean también que realmente existe esa teoría de paralelismo, al menos en los espacios. Déjenme únicamente compartir pantalla de esta cosa. Ok, esta no es la... Bueno, voy a poner una ya que más o menos es así. Esta es la primera. Y es normal que se encuentre así, ya que esperábamos que esta fuera, tiene una pendiente negativa. Y la ecuación que me dio el ejercicio es igual a esto de acá. Y como se darán cuenta, es paralela una respecto a la otra, ya que existe esa teoría de que ambas tienen la misma pendiente, de tal forma que así es como nosotros partimos para deducir cuál es la ecuación de la otra recta. Si me dicen que tengo únicamente un punto y me da la otra recta, la cual es paralela, la recta a la que yo voy a atender, es porque yo conozco que ambas tienen la misma pendiente. Y de tal forma como para yo determinar mi valor independiente, en mi término independiente, yo lo único que hago es reemplazar el punto que ya conocía por el cual yo iba a obtener mi recta. Para yo de alguna otra forma determinar, ok, déjame poner esto acá, determinar que realmente se va a generar el paralelismo de las rectas. Ok, eso sería con respecto a ese ejercicio. Déjenme plantear otra. Uy, la pizarra. Ok, este de aquí es el sexto. Hallar la ecuación de la recta formada por los puntos
que equidistan de 5,-2 y 2,1. ¿Ok? Por lo tanto, eh, para equidistar, ustedes tienen que verificar la distancia que existe. Por lo tanto, en teoría, aquí voy a montar un poco de teoría, sean X y Y los puntos, y aquí no se nota bien, sean X y Y los puntos del plano que equidistan de 5,-2 y de 2,-2,1, se debe verificar que la distancia que existe entre un punto de X y Y a 5-2 y esto de acá es igual a la distancia que existe de un punto de X y Y a un punto 2,1. Ok, ¿por qué? ¿A qué nos referimos con que son equidistantes? A que la distancia que existe de un punto con respecto al punto el cual me están dando a mí, que es 5,-2, tiene que ser igual a la distancia de ese mismo punto con 2,1. Ok, y la ecuación de la distancia, que he hecho es por teorema de Pitágoras, es x menos 5 al cuadrado más y más 2 al cuadrado. Y esto acá va a ser igual a x menos 2 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado. Ok, si a mí me interesa eliminar las raíces, yo a ambas expresiones las voy a elevar al cuadrado, de tal forma que yo elimino la raíz para yo tener lo siguiente. Tendría x menos 5 al cuadrado más y más 2 al cuadrado igual a x menos 2 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado. Y empiezo a resolver esta ecuación. Tengo x al cuadrado menos dos veces el primer término menos el segundo, sería 10 más 25. Tendría más y al cuadrado eh, más 4 más 4. Esto va a ser... Chuta, no me va a entrar, perdón. Tocarlo, chava. X al cuadrado menos 10 más 25 más y al cuadrado más 4 más 4. No, perdón, aquí es más menos 10x, y aquí es más 4y. Me estoy olvidando ese término. Menos 10x más 4y. Esto va a ser igual a x al cuadrado menos 4x más 4 más y al cuadrado menos y, no, espérenme, espera un momento, déjame contestar un mensaje. Ok, disculpen, es que es semana de exámenes y ya están entregando calificaciones de los exámenes que rendimos. Por eso ando un poco nervioso con respecto a las notas. Ok, tengo y al cuadrado menos 2y más 1. Ok, y lo que procedemos es eliminar x al cuadrado con este x al cuadrado se va a eliminar, y al cuadrado con y al cuadrado se va a eliminar. Y lo que yo haría es ahora agrupar términos. Tengo 25 más 4, 29. Y acá tengo 5. Por lo tanto, aquí yo tendría menos 10. Paso todas las x a un lado. Por ejemplo, acá yo me quedo con 4y más 2y. Y me quedo con más 29 menos 5. Y esto va a ser igual a el valor que me interesa a mí, que es menos 4x con más 10x
Ok, permítame un momento. Y de tal forma voy a borrar este término de acá porque ya está solucionado en sí. Ok, déjenme anotar este término de aquí, en el cual nosotros tenemos 6y más 24. Esto va a ser igual a 6x. Si se dan cuenta, yo puedo sacar la sexta parte. Aquí es 4, 1, 1. Y yo tendría que y es igual a x menos 4. Esto parece una y, perdón, x menos 4. Si se dan cuenta, tengo una pendiente mayor a 0, ya que mi pendiente es igual a 1. Y como se darán cuenta, mi término independiente es menos 4. Y listo. Esta es la forma en cómo ustedes buscan resolver al menos este tipo de problemas en los cuales tienen una misma equidistancia. Y ok, de ahí hay todos los ejercicios que son de 3 dimensiones. Hay los demás ejercicios son de 3 dimensiones. Y 3 dimensiones no están en el sílabo. Así que básicamente con estos ejercicios y con estos ejemplos se puede decir que ha finalizado la clase. Antes de despedirme, me gustaría agradecer por la asistencia, porque al menos sí me aprendí los nombres, al menos de las personas que incluso están aquí actualmente, me lo sé. eh, eh, Padilla. Bueno, sé que es Alan, no, no es Allen, creo que es Joel. Emily, también es Emily Zambrano, también sé que hay otra chica la cual me escribió, que es Emma. Natalie, por supuesto, que me acuerdo. Cristel también, al menos también en el registro de asistencias de quienes están ahí, de los que superan el 50% del registro de asistencias a lo largo del curso. De hecho, gracias por asistir. Sé que tal vez no fue tal vez tan interactivo y lo entiendo porque al menos la modalidad virtual siempre ha sido una traba con respecto a cómo un estudiante se puede preparar. De hecho, voy a prender la cámara, eh, aunque igual está un poco oscuro, ok. Me gustaría decirles que al menos de alguna otra forma espero con mi compañero, el cual se tuvo que retirar porque realmente se encontraba en el trabajo, él se encuentra postulando unas prácticas y por supuesto es un poco estricto, al menos en ese término. No, como ya lo saben y lo mencioné, nos encontrábamos ahí ya en la última etapa del semestre, por lo tanto sí, al menos ha sido un poco difícil también ajustar ciertos horarios últimamente. De tal forma que espero haberles ayudado de alguna otra forma, al menos con cierta parte del sentido matemático que existe como tal, porque al menos yo entiendo que a veces incluso lo que más parece es que realmente las matemáticas son feas, y sí, de hecho sí son feas, pero es bastante interesante cómo estudiarlas. De hecho, yo las detestaba, al menos a mis 15 16 17 años, que los 17 fue cuando yo ingresé a la universidad. Básicamente, incluso no fue a los 18 que yo ya dije, ok, creo que me gustan las matemáticas. No, de hecho fue recién cuando yo cumplí 20, estamos hablando de hace un año, que yo dije, ok, creo que esto es lo que me gusta. Y de esa misma forma incluso, claro que entre las metas que uno puede plantearse es a medida que uno va avanzando, desarrollar otro tipo de métodos, como por ejemplo, una vez que yo acabe mi carrera universitaria, por supuesto, me encantaría a mí hacer una maestría, un doctorado en optimización entera. De hecho, mi carrera, que es ingeniería en logística y transporte, nosotros estudiamos lo que son espacios, por eso es que al menos esa parte, y de hecho, como nosotros estamos en esta área, nos envían a dar las clases de precálculo a niños. Bueno, yo le digo niños porque, bueno, eh, a nosotros también nos tratan como niños de vez en cuando en la universidad, así que básicamente, bueno, porque también son profesores con edades extremadamente altas, pero de ahí, asimismo los de matemáticas les envían a hacer cierta práctica, los de estadística, de hecho, ellos tengo entendido que están haciendo un tipo de censo y muestreo en las instituciones en las que ustedes están, pero con
Desconozco realmente el rango que ellos decidieron para el número de estudiantes, pero es otro tipo de práctica la cual se está realizando. Realmente esto de aquí nosotros no lo vimos como una obligación, al menos mi compañero y yo. Yo actualmente estoy acabando el séptimo semestre y mi compañero que es Jeremy Sánchez está acabando lo que es el quinto semestre, de tal forma que de alguna otra forma estamos esperando que nos acrediten las prácticas comunitarias, que al final fue este proyecto que se llama Como Conciencia. Eh, Tengo entendido que también se emitirá unos certificados respecto a este curso. Yo hice mis consideraciones, al menos para la emisión de certificados, ya que se solicitaba un límite de personas, en el cual yo pasé un listado. De hecho, incluso claro, yo tengo confirmado porque al menos tengo los nombres de Emily Zambrano, Natalie Barona, Cristian Mosquera, otras personas que también están en la lista. De hecho, Allen Padilla, no encontré yo él, Padilla, asumo que es la misma persona, porque de hecho por WhatsApp también lo tengo guardado así. Y bueno, al menos eh, espero que realmente les haya servido el curso y que también eh, no a medida que vayan a seguir viendo las matemáticas, no las detesten tanto. Realmente sí estoy consciente de que ponen difícil las trabas, pero hay que aprender a superar los retos y al menos creo yo que también está en los últimos años en su etapa de colegio y uno poco a poco tiene que ponerse más serio con respecto a lo que va a seguir avanzando a lo largo del tiempo. Por lo tanto, también gracias a ustedes por el tiempo del cual se tomaron a estar aquí. La verdad que para mí ha sido un gusto porque incluso este semestre también fui ayudante de docencia con chicos de la universidad. Tengo dos cursos, doy análisis numérico y optimización combinatoria. Con lo cual, básicamente, esta fue la primera experiencia. Este fue el semestre en el cual yo tuve la experiencia de ser docente en tres cursos distintos, lo cual no estaba en mis planes, pero salió. Y bueno, la verdad que ha sido una buena experiencia. Al menos yo me llevo sus nombres también. No me voy a olvidar de las personas, al menos con las cuales yo estoy participando. Y si en algún momento quizás nos encontremos, sea no en la universidad o en otro lugar, sé que puede ser muy difícil reconocerme por el hecho de que nunca nos vimos en persona. No sé si quizás el día que vayan a dar los certificados yo vaya también y de tal forma que yo los pueda conocer en persona. Y en el tal caso de que solo vayan las autoridades, que es la directora del proyecto, que de hecho ella tiene el listado de ustedes con sus profesores respectivos. Así que bueno, muchas gracias y fue un gusto, chicos. Fue un gusto y espero que les vaya bien en las demás etapas que vayan a tomar en su vida. Y bueno, siempre espero que se cuiden. Muchas gracias, Ansario, por su ayuda. De nada. Ok. Justo llegó una persona. Uy, déjame darle las indicaciones. Hola, Judith. Eh, Confírmame si me estás escuchando. Te comento que en este momento estamos terminando la sesión. De hecho, está dando las palabras de clausura, que fue un gusto al menos considerarlos. De hecho, Judith también está en la lista de las personas a las cuales se le va a acreditar el certificado de que cumplieron las horas de este curso, de que cumplieron el 50% de las horas de este curso. Por lo tanto, después igual se les enviará un comunicado, al menos a las personas. Yo tengo esos números, yo me voy a reunir con la profesora mañana, tengo que ir a Guayaquil, de hecho, y yo llevo anotado los números de los estudiantes, así como sus instituciones para hacer la emisión de certificados. Y pues bueno, básicamente hablé con respecto a cómo será el cambio y lo que depara a partir de ahora de lo que es el curso y que realmente espero que les sirva a todos ustedes. Eh, Sé que pudiste haber llegado un poco tarde por los problemas, porque al menos también otra chica que también está en el listado de a quien se les va a emitir el certificado, también me comentó que tenía unos problemas de internet y me dijo que tal vez podía egresar tarde. Y ahorita espero que igual yo le voy a escribir a ella por interno acerca de este comunicado y pues bueno, chicos, esto sería por el día de hoy y pues se pueden retirar. Realmente se acabó este curso. Pasó bastante rápido el tiempo.
Y muchas gracias por los mensajes, señor. Ok. De nada, Natalie. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a cada uno de los que están aquí. Ok. Voy a finalizar la sesión, así que voy a realizar el dismiss de cada uno de los participantes porque también tengo que hacer otra cosa. Ok. Cuídense y chao.